Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Sí. 12 de octubre. Arbolito. En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrató al oficial prusiano Rauch, nada menos que para matar indios. Su misión era limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles, esos hermosos indios que poblaban estas zonas con absoluta libertad. Bien, este oficial prusiano comenzó la liquidación de estos indios y se guardan sus partes militares que hablan de su profunda sabiduría. Por ejemplo, dice que los indios ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. También señalaba que los indios ranqueles eran anarquistas, así tal cual. Bien, él se adelantaba. Era un oficial prusiano muy valiente. Se adelantaba a sus tropas 200 metros por lo menos, blandiendo su espada, y se encontró con la horma de su zapato. Porque después de haber escrito un parte donde decía: «Hoy hemos ahorrado balas, degollamos a 27 ranqueles», un indio joven, apuesto, alto, de pelo largo, al que llamaban Arbolito, lo estuvo esperando en una hondonada, y cuando pasó este coronel a toda velocidad en su corcel, se le fue detrás. Le voló el caballo, cayó el militar europeo, y el indio, Arbolito, cometió el sacrilegio de cortarle la cabeza. Así vengaba a tantos de sus compañeros de las pampas. La ciudad de Buenos Aires recibió con toda pompa el cadáver del militar europeo muerto de esta manera. Señalan los historiadores que fueron las exequias, las más ricas de todo ese periodo argentino. Arbolito se perdió en la inmensidad de las pampas. Ya nadie lo recuerda. La ciudad donde ocurrieron los hechos se llama hoy Coronel Rauch, y muchas calles recuerdan al oficial prusiano, pero ninguna a ese héroe de las pampas, el querido Arbolito. Y quizás, por eso, nuestro grupo musical lleva este nombre, Arbolito. Para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar.
que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Buenas tardes amigos, estamos en un nuevo carrusel cultural. Les damos la bienvenida y hacemos la presentación formal del programa. Carrusel Cultural. Las vías de comunicación son el www.arinfo.com.ar para escuchar el programa en directo. El teléfono es 5219-1042, interno 201, por si quieren dejarnos un mensaje. El Facebook de Carrusel es Carrusel Cultural y a través de este medio nos comunicamos habitualmente durante la semana. Y más tarde subimos el audio a nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Si quieren dejar un mensaje por WhatsApp pueden hacerlo al 15-3378-1859. Y estamos aquí prontos a comenzar la charla con el amigo Edgardo Cabezas. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Es un amigo de Carrusel Cultural, estuvo hace un tiempo y hoy nuevamente es convocado por nosotros ante el 50 aniversario de la muerte del Che. Así que vamos a conversar, entre otros temas, acerca de su documental La Eterna Mirada. Después vamos a tener las novedades de Editorial Corregidor y, como siempre, la columna de Sandra Paul sobre teatro y otras yerbas. Así que comenzamos el programa. ¿Cómo estás, Edgardo? Dentro de lo que se puede. Nunca estuvimos vivo, mejor. Que no es poca cosa, sí, ¿no? Sí, en estos tiempos que corren. Sí. Bueno, 50 años de la muerte del Che y seguramente nos convoca esta fecha a una nueva reflexión, sobre todo en momentos tan especiales como el que estamos atravesando aquí en Argentina y en general en el resto de la región. Sí. Hoy, antes de entrar en estas cosas que a todos nos lleva inmediatamente, como recién, ¿no?, a responder un ¿cómo estás?, teniéndonos que involucrar necesariamente en el estado general en que estamos. Sí. Dijimos, bueno, en ese análisis, ¿qué está pasando también con nuestro pueblo, no es cierto? Sí. Y la verdad que si tenemos que hacer una reflexión a 50 años atrás, pasó exactamente lo mismo por allá por la Higuera, ¿no es cierto? O sea, ese pueblo por el que el Che fue a dejar la vida lo traicionó. Sí. Como me dijo en épocas que yo hice el documental, una mujer boliviana muy preparada y con mucho compromiso en su pensamiento, decía que él se había equivocado porque ahí ellos ya habían tenido, cuando él llegó, la reforma agraria y habían transformado al campesino en un pequeño burgués, claro, sin que tuviera nada más de lo que tenía antes, sí, pero lo había transformado en un pequeño burgués, y esa burguesía fue la que no respondió a la convocatoria del Che, no respondió a eso, y es más, algunos
en particular lo terminaron delatando, ¿no? Terminaron delatando sus campamentos, etcétera. Por 5.000 pesos. Sí, por muy poca cosa. Y bueno, que es un poco lo que hoy uno ve reflejado en nuestra sociedad, ¿no? En ese estrato social por el que hubo 12 años de gobierno luchando para levantarle sus condiciones dignas de vida, sus derechos de trabajo cada vez más rivalizados, sus paritarias por encima siempre de la inflación, incluso de aquella que no era la que aparecía en los titulares del diario y todos decían que esa era la inflación. Bueno, por encima de esa inflación también estaban las paritarias. Y ni hablar de todo lo demás, ¿no? Ni hablar de la contención social y de salud, ni hablar de los medicamentos gratis, ni hablar de las computadoras de los pibes, ni hablar de la asignación universal por hijo. Montón de cosas. Y resulta que después te pasa, como me pasó la semana pasada a mí, tomar un remis del terminal de un transfer de estos que van al conurbano para ir a otro lugar de la misma localidad, precisamente en Monte Grande, y tomar un remisero en un Peugeot 505 modelo 1990. Y vos pensás, este tipo se está matando, todo lo que se ha perdido, y de golpe te sale con un discurso, dice, no, pero yo todavía tengo esperanza, esto lo van a dar vuelta porque los de antes que se robaron todo. Y ay Dios, digo, qué cosas hicimos tan mal, y bueno, por un lado hay un gran condimento, que es desgraciadamente que las cosas entran solo por los oídos y por los ojos de una manera lacerante, y el gran propulsor de todo lo que entra por los oídos y por los ojos tiene un solo dueño. Sí. Y lamentablemente eso nos está destruyendo el país, literalmente. Sí, y además está sembrando un odio ciego, una rivalidad increíble. Y yo me animaría también a decirte, Edgardo, que ese dueño del país es solamente un mandante, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que en ningún momento ellos pararon de hacer su proyecto. Esperaron 12 años y volvieron con el perfeccionamiento de la tecnología, de la situación internacional, de la gran propuesta del capital financiero internacional, que es omnipresente y que es supranacional, ¿no es cierto? Entonces pareciera que la apuesta ha sido total. Sí, pero no pararon voluntariamente, se los paró. Claro, sí, tuvieron que parar. O sea, si de pronto decís, ¿cómo? Este tipo, ¿qué fue a hacer? ¿Cómo tiene la osadía este flaco pingüino de venir a decirle a los poderosos, les voy a sacar el 70% de lo que ustedes me quieren cobrar porque eso es ilegal, porque eso es usurero? Y lo consigue. Y después viene y me grita, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y ¿cómo se atrevió a tanto? Entonces, evidentemente se dieron cuenta que enfrente había alguien con el cual no se jodía. Tuvieron que parar. Pero, desgraciadamente, estos trabajan en las sombras como trabajaron eternamente, y se replegaron para hacer una contundencia absoluta, realmente. Encontraron los serviles más apropiados. Y bueno, y ahí están poniendo la cara, criminalizando, ¿verdad? Criminalizando lo que nos enteramos hoy temprano en la mañana, sobre el secuestro de Milagro Sala de su casa, porque así literalmente lo está diciendo incluso la defensa de Milagro Sala, porque ayer, a última hora, la Cámara de Casación le había aceptado el reclamo presentado, con lo cual el juez que hoy fue a hacer ese secuestro no tenía orden, no tenía autorización para poder hacerlo, con lo cual está fuera de la ley. Entonces secuestran de la manera más salvaje, perversa, desaparecen nuevamente, enarbolan teorías de cualquier índole con tal de dilatar la cosa. Tenemos que escuchar a una impresentable como la Carrió
diciendo lo que dice, o sea, y la memoria, sí, se acuerdan mucho, todos se acuerdan de los bolsos de López, pero nadie se acuerda de todo lo que hizo y dijo Lacarrió, al lado de quienes estuvo, sí, al lado de quienes estuvo, saliendo a hacer denuncias contra el propio Sturzenegger, junto a Bravo, junto a la Ocaña, para ir en contra de ese megacanje en aquel momento, y ahora resulta que entonces no se puede entender realmente que la memoria sea tan floja. Claro, y me quedo con esto que vos decís, no se puede entender, y justamente el no poder entender es una herramienta, porque fíjate que no se está apelando en ningún momento a la razón ni a lo racional. Dejemos también asentado, tampoco a las garantías constitucionales. Es puesto en tela de juicio todo el sistema de justicia. Y al no poder entenderse, al no aplicar categorías racionales, entramos en lo irracional. Y eso es muy difícil de refutar. Porque en el amplio campo de la irracionalidad, cualquier cosa que ahora se suele decir la posverdad, es posible de ser dicha y ejecutada, ¿no? Entonces creo que estamos ante una situación cualitativamente diferente. No es la misma derecha, no es la derecha histórica que hemos conocido y padecido a lo largo de tantos años. Esto es otra cosa. Yo creo que se parece a la derecha del conservadorismo, ¿no es cierto?, del fraude descarado y del avasallamiento y del robarle los documentos a la gente para poner los votos. No estamos tan lejos de eso, ¿no? Sí, si ya vivimos un fraude como el que vivimos. Claro, sí, de otras maneras un poco más sutiles. Sí, naturalmente, pero eso es un poco como decía Serrán, ¿no? Entre esos tipos, si yo hay algo personal, todo lo hacen con delicadeza, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la historia es cíclica, eso es lo bueno que da siempre esperanza, ¿no? Que todo da vuelta y termina casi, cada vez los ciclos son más rápidos. Y yo siempre digo, si cayó el Imperio Romano, que no puede caer, ¿verdad? Sí. Esto es muy frugal, esto es absolutamente un parpadeo en la historia, lo que va a durar toda esta situación. Lo que pasa es que vamos a pagar largamente las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Sí. Muchos ven en esta situación, no me refiero solamente a la Argentina, ¿no?, sino en general, en forma global, como una muestra clara de la derrota del capitalismo. Sin embargo, pareciera que goza de excelente salud. Pero no es posible no ver la grieta profunda que tiene este sistema, que tiene que apelar no a una nueva condición humana, sino a la peor condición humana, a una infracondición humana. Y recordemos, por otro lado, que hemos vuelto, a veces lo hablamos con algunos amigos, a una especie de situación colonial, ¿no? Sí. Y que han hecho siempre los países coloniales, expoliar a sus colonias, de otras maneras, con otra tecnología, con un gran aparato propagandístico, pero vienen por todo, por nuestros recursos naturales, por nuestros recursos humanos, vienen por nuestra mente también, por nuestra forma de vivir y de pensar. Bueno, eso es lo que a uno le da esperanza, saber que nunca pudieron contra nuestra mente. Nunca pudieron. Y de hecho la perla de Latinoamérica siempre fue la Argentina y nunca pudieron. Y los 12 años, las 17 universidades, los pibes en la escuela, con eso, la repatriación de los les va a hacer pagar todo esto. Claro. Eso les va a hacer pagar todo esto. O sea, si uno se remite a que la bisagra ideológica de la última mitad del siglo pasado sucede a consecuencia de que la política desarrollada
por el gobierno peronista del 45 al 55, instaló en las universidades argentinas, que era para la élite, a los hijos de los obreros, y fueron esos lo que provocaron la década del 70, esa bisagra tan tremenda que es el día de hoy, que se sigue rememorando, que se sigue existiendo, y que hasta los jóvenes de hoy sienten sus referentes en aquellos. Sigue siendo un punto de referencia. Entonces, ahora que nuevamente hubo un gobierno peronista que pudo instalar a los más alejados adentro de la universidad, o sea que pudo llevar no solo al hijo del obrero, pudo llevar al pibe de la villa a la universidad, sí. ¿verdad? Sí, y cuando uno pisa una universidad, afortunadamente, más allá de que tenemos aquellas emblemáticas que todavía están en poder de una mentalidad muy de derecha, pero que no pueden dominar totalmente a la juventud, que por condición natural, biológica revolucionaria, por condición biológica revolucionaria, de más izquierda, de menos izquierda, del medio que sea, siempre quiere cambiar las cosas, ¿verdad? Y encima estamos en un momento de la humanidad en la que ese avance que la derecha, que el poder económico instaló a través del gran control que todos estos elementos comunicacionales tienen a favor de ellos, también tiene grietas, y por eso nos filtramos, por eso estamos pudiendo hacer esto por internet, ¿verdad? Por eso estamos pudiéndonos meter en tantos lugares sin que puedan bloquearlo. Y todas esas grietas, lo que hay que hacer es ensancharlas, ¿viste? Siempre tienen que sellar las grietas, no. Las grietas hay que ensancharlas. Sí. Las grietas hay que abrirlas, hay que dejar que corra el agua por todos lados. Después vamos y decimos dónde ponemos el puente si queremos ir de un lado para el otro. Pero las grietas hay que abrirlas siempre, porque lo hegemónico, lo que quiere tapar, lo que quiere hacer un frente sólido, es lo que básicamente se asemeja mucho en el plano horizontal a una lápida. Exactamente, sí. Y siempre tenemos que estar más adelante. Sí, naturalmente. Pero desgraciadamente nos fuimos del Che. No, ahora vamos a volver. Ahora Alexander nos va a hacer escuchar un mensaje que recibimos y queremos compartir con los oyentes. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina. Igual que a vos, me preocupa lo que estamos viviendo. Los aumentos, la plata que no alcanza, las tarifas y los despidos de todos los días. Y lo peor, el gran ajuste que ya están anunciando para después de las elecciones, después de que votes. Por eso en octubre tenemos que, unidos, defendernos en las urnas. No importa a quién hayas votado antes. Ahora hay que ponerle un límite al gobierno porque no está cuidando a la gente. Quiero convocarte a votar a Unidad Ciudadana, para volver a tener futuro y recuperar los sueños de todos y de todas. El triunfo que queremos construir no es el de nadie en particular, sino el de todos los argentinos. Muchas gracias por tu tiempo y por escucharme. Bueno, un mensaje claro y contundente. Sí, sin duda. Más allá de toda discusión que genera la compañera en este sentido, hay algo innegable que es indiscutible conductora de todo este proyecto iniciado en el 2003 con Néstor, y que todo lo que se construye desde adentro y desde afuera para destruirla todavía no ha alcanzado su éxito. Me parece que más temprano que tarde todo lo que se ha planteado como la nueva forma de instalar un proyecto nacional y popular va a terminar teniendo que aceptar que no hay alternativas sin ella, que puede que esté o que no esté en las listas, eso es otro tema. Sí. La cuestión es que hay intereses internos dentro del propio partido que no quieren ese proyecto político, claro, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la discusión. Cristina ya ha cumplido sobradamente con todo el pueblo, o sea, 2 periodos de presidencia es entregar la vida directamente.
Lo que sí me parece que es una conductora indiscutible, que nadie puede dejarla fuera de nada, y que hay que asociar cualquier otra intentona o proyecto de consolidar lo que yo también estoy muy de acuerdo que es una unidad general del peronismo. Va a tener que aceptar que un buen espacio de esa unidad tiene que estar con el proyecto de hoy Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, o como se le quiera llamar. Claro, sí, porque lo fundamental es realmente lo que ella misma dice, ser una oposición real. No vemos, conversamos hace un rato, que prácticamente no hay oposición. No hay oposición, a pesar de que la masa crítica del votante oficial no llega a más de un 30-35%, pero no hay una oposición cierta, real, consolidada y seria. Entonces, realmente, más allá de matices, como vos decías recién, está claro que la única claridad y posibilidad es votar este proyecto, porque no es, por supuesto, no es lo que se vota, no es no es menor, es un modelo de país, es un modelo de vida, es un modelo social, y yo me animaría a decir, exagerando quizás, es un modelo de existencia, ¿no? Sí, es poner el bien sobre el mal. Exactamente. Literalmente, es poner el bien sobre el mal. La derecha ha sido el mal históricamente. Y acá retomamos, Edgardo, retomamos la figura del Che, le comentamos a nuestros oyentes, a pesar de que ya lo conocen, Edgardo, que él es realizador cinematográfico, y un poco queremos volver a conversar sobre el Che, sobre la documental excelente que hiciste, y yo quisiera traer ahora a colación probablemente el último párrafo de la carta del Che a sus hijos, cuando habla de oponerse fuertemente a cualquier injusticia, ¿no? Uh-huh. Y al mal. Entonces, más allá de todas las apreciaciones políticas que son imprescindibles y son las que nos definen, también esa definición por lo humano, la apuesta a lo humano, la apuesta a la dignidad del ser humano. Sí, va a hacer referencia a la carta, y recuerdo unas palabras, audios que todos hemos escuchado mucho, hablándole a la juventud del Partido Comunista Cubano, diciéndole que la juventud tiene que oponerse a todo aquello que vea que esté mal. Dice algo muy interesante: lo haya dicho quien lo haya dicho. ¿Verdad? Sí. Eso es maravilloso. O sea, ni aún a lo que yo estoy diciendo díganle sí. ¿Verdad? Opónganse a todo lo que ustedes creen que esté mal. Y yo soy un conspicuo admirador de la juventud, ¿no? En todas sus expresiones. A mí me maravilla. Tengo el enorme privilegio de estar de lunes a viernes durante 4 horas en una universidad frente a jóvenes desde los 18 a los 30 años o más, y eso para mí es un privilegio enorme, claro. Enorme. Sí, aparte de una fuente de aprendizaje inagotable, ¿no? Realmente tremendo. Sí. Y de exigencia, porque cuando uno se compromete, y a mí no me faltan palabras para decirlo a cada instante, todo el mundo sabe muy bien dónde estoy parado, sea en la universidad o en cualquier parte. No le engaño a nadie en mi ideología, no le engaño a nadie en mis intenciones, no le engaño a nadie en mis proyectos. Entonces, como que en la universidad ya hay como un suerte de rótulo ahí por encima de mi cabeza, a veces para bien, a veces para mal, por supuesto, ¿no? Pero está bueno tener ahí un enemigo, me encanta. Entonces los enemigos también nos definen, ¿no? Sí, naturalmente. Así que volviendo a esto de que desde un personaje tan emblemático como el Che, que apuesta a la juventud, ¿verdad? Y que en ella, deslinda toda su compromiso, incluso sus errores, para que sean objetados por esa propia juventud, hasta el día de hoy,
que se le ha criticado tanto, por ejemplo, a Cristina, las reuniones de las palmeras, ¿verdad? Porque se llenaba el patio de las palmeras de la Rosada con jóvenes. Me parece maravilloso, maravilloso. Hoy la Casa Rosada es una cárcel directamente. Claro. Y ahí entraba todo el mundo a la hora que sea, en el momento que sea, y a nadie se lo revisaba. La verdad que tuvimos un enorme privilegio de haber vivido tanta libertad durante 12 años. Tanta libertad en las calles. Sí, y alegría. Libertad y alegría. Sí. Pero parece que nos tuviéramos puesto como muy nostálgicos y de que eso fuera cosa del pasado solamente, y no, la verdad que yo tengo una enorme esperanza de que va a volver esa alegría. Sí. Y creo que vamos a tener un estadio pequeño pero como gran referente el próximo lunes en la cancha de Racing, convocando a todo este pueblo que tiene que realmente volver a refrendar en la provincia de Buenos Aires especialmente este proyecto. Sí, así que a ellos va. Seguimos yéndonos de tema, pero no, pero el tema es acá en Carrusel Cultural, yo te cuento, Edgardo, el tema es siempre el mismo. Sí, indudablemente. Suben y bajan de este carrusel matices de un mismo tema. Te voy a contar algo, ya que estamos recordando al Che por los 50 años de su muerte y los 20 años de la aparición del rescate de sus restos, claro. ¿No es cierto? Porque venía cruzando, cuando bajé del subte en la última estación de la B, salí por Bullar en vez de volver hacia Leandro y Alem. Entonces tuve que dar la vuelta por la vereda de enfrente del Luna Park y bajé por la Valle, y ahí recordé, porque en algún momento también hice un documental sobre él, que en un hermoso edificio arquitectónicamente muy antiguo, más aún cuando te referencie quién estuvo ahí, vivió en su etapa de Buenos Aires Ezequiel Martínez Estrada. Sí. Hoy leí sobre tu documental, sí. Vivió allí. Y bueno, alguien quien estuvo en contacto con el Che, porque Ezequiel Martínez Estrada abrazó la revolución cubana desde el primer momento y se fue a Cuba en esos momentos, lo cual le significó una condena tremenda aquí en todo el intelectualismo de la Buenos Aires, de las Ocampo y los Bioy Casares y los Borges y todo eso, y él relata en algunas partes de sus libros un encuentro con el Che. No sé si en un libro precisamente, porque como yo hice un documental, accedí en Bahía Blanca, de hecho reitero eso, bueno, yo soy de allá, de Bahía Blanca, claro. Y Ezequiel Martínez Estrada vivió sus últimos años, bastantes años, pero sus últimos años, incluso después del regreso de Cuba, muere allí en el 64, vivió en Bahía Blanca, y accedí en su casa a lo que es la biblioteca y sus documentos, y me encontré en esa búsqueda, en una carpeta, una carta de respuestas del Che a él, pero él había estado ya en Cuba, en el despacho del Che, cuando estaba manejando el Banco de Cuba. Y dice en un momento Martínez Estrada que era más grande que el Che, porque el Che nació en el 28 y Martínez Estrada del siglo anterior, del siglo XIX. Cuando entré, él era muy bajito, muy enjuto, chiquito, Martínez Estrada. Cuando entré y ese hombre me tomó del brazo para sentarnos, sentí como que un gran padre muy fuerte y muy robusto, con una mano muy cálida, me estaba guiando hacia un sillón, dice, ¿no? Esa imagen, sí, ¿no?, de un hombre grande que en la juventud de los 30 y pocos años del Che en ese momento, le transmitía esa cosa de contención, de poder, claro, de cosas, ¿no? Sí, y parece fácil decirlo, de estatura. Sí, ¿no? Que no era la estatura, sin duda, sin duda, ¿no? Sí. De los centímetros. Bueno, la verdad que va a ser
un personaje absolutamente inolvidable a través de los siglos, ¿no? Sí. Che alcanza, qué sé yo, el estadio de un Carlomagno, por decirlo, que pasan 600 años seguimos hablando de Carlomagno. Sí, claro, porque sigue siendo un referente por su, sobre todo creo que por la coherencia de su vida, ¿no? Sí, y por esto que vos decías, estar en contra del mal y pelear y discutir y refutar lo malo. Sí, sin duda. Inclaudicablemente. Edgardo, sabemos que, bueno, yo sé que estás en un nuevo proyecto. Sí. Nos gustaría que nos contaras. Precisamente me he alejado en esta instancia, tanto en la ficción como en lo documental, de lo que ha sido prácticamente un sello de mi producción, casi siempre apelando a la memoria, ¿no es cierto? Tanto con la película de Malvinas, los del Che, Madre, los documentales esos, en fin, un montón de circunstancias que fueron parte de un punto de elección mío, ¿no? No ha sido que el azar me puso ahí. No. Bueno, pero la ficción siempre fue mi gran formador, digamos, ¿no? En lo profesional, en lo que es mi profesión. Así que después de unos cuantos años vuelvo sobre un guión propio, a una historia que es un tajo, un perfil sobre lo social en los sectores más recónditos o más lejanos a lo cotidiano, porque es una historia que va a transcurrir desde Río Turbio hasta Buenos Aires. Contemporánea, no digo exactamente transcurre en el 2017 ni 2018, contemporánea, y una historia muy chica en cuanto a los personajes mínimos y marginales, que es un minero de la mina de Río Turbio y un ocasional manager entrenador muy que uno mejor perderlo que encontrarlo, que harán transitar a esta degradación de la relación humana hasta sus aspectos más bajos y más crueles, y en todo ese trayecto la vida de ellos transita siempre ligada a espacios muy sórdidos y muy clandestinos, andando por burdeles y prostíbulos y trata y toda esa cosa, ¿no? No tiene una ubicación geográfica en particular. Yo referencio esto y seguramente la película llevará nombres de ficción en cuanto a sus pueblos exactamente, pero se rodará en esos lugares a partir de la segunda mitad del año que viene. Y ya nos estamos yendo. ¿Se están preparando? Sí, el proyecto ya ha sido aprobado, por suerte, lo cual no indica que eso garantiza la producción. Esperemos que sí. Pero bueno, es un pipián apoyo en la búsqueda también de otros aportes, de producción con algún país de afuera. Todo eso se está en plenas conversaciones. Así que ese es el proyecto, digamos, a futuro, claro, a corto plazo, digamos, para lo que son estos proyectos. Otros que andan por ahí. ¿Y seguís con la docencia? Sigo con la docencia y estoy escribiendo un nuevo guión que ese sí apela a la memoria nuevamente, que es una bellísima historia de amor en el marco de los años 70 de dos compañeros existentes, con una historia muy trágica y muy final. Dura 5 años, digamos, la historia de ellos, y creo que es emblemático dar los nombres porque fueron literalmente quienes dejaron la vida. Uno de ellos es Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew, y su compañera Rosa María Pargas. Alberto
muerto en un enfrentamiento en Lomas de Zamora, y Rosa María desaparecida. Pero no soslaya, digamos, la situación de su militancia, se la utiliza como marco de toda esta vida que les tocó hacer, en que en estos 5 años, apenas 1 año y medio o poco más, 2 años estuvieron juntos, libres, el resto fue prisión. Pero es una hermosa historia de amor, y eso es lo que estamos relatando. Sí, y además de que como ficción, no es ficción porque probablemente replique tantas historias de amor y de lucha que hemos vivido. Sí. Los otros días hablábamos con un amigo respecto de eso, y que trascendía de aquellos, ¿no? De aquellos romances de la militancia tan difícil, tan de jugarse la vida. Y ese cuestionamiento que después de alguna pacatería ponía, bueno, pero no pensaban en los hijos. Sí, pensaban en los hijos. Ponían los hijos en la vida para que continuaran una lucha que ellos sabían que iba a terminar para ellos en algún momento. Así es. Y ahí están los hijos. De hecho, al lado mío está la hija de ellos, ¿no? Muy bien. Así que nos estará esperando seguramente Sandra para hacer su columna de teatro, así que el tiempo se va cortando. Edgardo, nos encantaría seguir conversando con vos, y a lo mejor, bueno, lo hacemos en otro momento, ¿no? Que siempre es un gusto, y siempre se toca alguna fibra muy muy íntima cuando conversamos, ¿no? La emoción siempre está flotando en la charla. Sí, de eso se trata justamente. Así es. Y a lo mejor Alexander, antes de que nos comuniquemos con Sandra, nos hace escuchar algunos acordes de Carlos Puebla para, bueno, hacer un saludo al Che y a su querida presencia. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara. Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, acá queriendo escuchar tus recomendaciones teatrales. Estamos con un amigo también del mundo del arte, de la cinematografía, Edgardo Cabeza. Sí, estaba escuchando, muy interesante la charla. Sí, así que bueno, queremos saber a dónde vamos esta semana. Bueno, mira, para esta semana te traje 3 unipersonales de mujeres. Son 3 obras que para mí son de lo mejor que está en la cartelera porteña. Una es Yo Encarnación Escurra, que está interpretada está escrita por Cristina Escofet, y nos presenta a la mujer, la amante, la amiga de Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. La presenta desde su interioridad, mostrando sus fortalezas y debilidades, ¿no? Sus matices como esposa devota y como política, cuya estrategia fue fundamental en la construcción de un poder total, que finalmente no pudo disfrutar porque falleció muy joven.
En esta obra ella está, digamos, en el lecho de muerte o de sus últimos días, y evoca la pasión por su marido y por sus ideas en la construcción de un país federal, de la patria grande. Una mujer que se reconoce hombre, que era la fortaleza de este caudillo en un mundo anárquico, cruento, salvaje, ¿no? Con muchas intrigas. Así que bueno, es de esas mujeres a las que la historia no las ha castigado bastante, y como muchas otras mujeres que continuaron en nuestra historia, ¿no? Bueno, la obra realmente es la actuación de Lorena Vega, que es la actriz, es impecable, es una de las mejores actrices de este momento. En el escenario la acompañan un trío de músicos que tocan el candombe, vidalas, resbalosas, y acompañan la sensualidad de ella, ¿no? Bailándola. Bueno. Es un trabajo del director Andrés Basalo, y que supo extraer del texto ese mensaje de entrega y compromiso de esta mujer lúcida e indomable. Así que bueno, la obra está en el Teatro del Pueblo, en la avenida Roque Sáenz Peña 943, los domingos a las 17 horas. Está hasta fines de noviembre. Uh-huh. Así que, bueno, por lo menos esa es la fecha que yo tengo. Así que bueno, aprovechen para ir a verla, porque realmente es una imperdible esta obra. Después, por otro lado, está te traje Nada del amor me produce envidia, uh-huh, que es una obra que interpreta María Merlino, y es la historia de una costurera de barrio que tiene la gran oportunidad de su vida. Ella es una gran admiradora de Libertad Lamarque, y bueno, en el escenario hace un despliegue impresionante de canta tangos y hace como una especie de imitación de la novia de América, como se la llamaba a Libertad, ¿no? Y de ella admira ese halo de pureza, ¿no? De la diva, de candidez. Claro, de candidez, bueno. Y bueno, en el unipersonal se toca muchos temas, entre otros su resignación a la soledad. Ella habla de no tener envidia del amor, lo cual evidentemente es todo lo contrario. Habla de su recato, de la reserva que sostiene con los secretos de las novias que van y le cuentan cosas muy, digamos, íntimas, ¿no? Y que la ponen, digamos, muy colorada. Es muy tiene muchísimo humor. Es una obra que realmente está, el monólogo está escrito por nada menos que Santiago Loza, que es de los mejores dramaturgos también en este momento. Y bueno, en la historia ella tiene que enfrentarse a tener que decidir, que es algo que nunca hizo en su vida. De repente en su taller aparece Libertad Lamarque y le encarga un vestido. Bueno, todo esa situación que ella cuenta cuando le apareció Libertad Lamarque es desopilante, pero no queda ahí la cosa. Libertad Lamarque va a ver después el vestido, no le convence mucho, y al tiempo aparece la señora Eva Perón. Y es aquí donde se encuentra que se colapsa, digamos, ella, ¿no? Porque Eva Perón le gusta el vestido, lo quiere, y bueno, ahí es donde ella tiene que decidir a quién se lo da el vestido. Bueno, es muy graciosa, tiene muy buen sonido, hay muchas sutilezas en ese sentido, en la puesta en escena, que la hace Diego Lerman, que es el esposo de la actriz, y ya han trabajado juntos en varias producciones.
Bueno, realmente es una joyita teatral para ir a ver. Está en Santos 4040, es el teatro que está en la misma calle, Santos Dumont 4040. Está los sábados a partir de octubre a las 20 horas. Antes estaba a las 19. Y está también hasta fines de octubre, en principio. Muy bien. Así que bueno, las recomiendo muchísimo. Son obras, cualquiera de estas que te dije, no se van a arrepentir. ¿Y la última, Sandra? Llego para la última, sí. La última es La suerte de la fea, que está escrita por nuestro admirado Mauricio Cartum. Es digo nuestro porque sé que a vos también te gusta mucho. Sí. La actriz es Luciana Dulitsky y la dirección de Paula Rasenberg. Bueno, esta actriz también es impresionante la versatilidad y cómo te seduce en el escenario. Habla de las orquestas de señoritas con las figurantas en los años 20 del siglo pasado. Y bueno, ella ocupaba el lugar de las menos agraciadas, que en esas orquestas de señoritas eran ubicadas estaban escondidas en bambalinas o en el foso, eran las encargadas de tocar los instrumentos, mientras que las lindas estaban adelante y hacían la mímica. Y entonces bueno, ahí los hombres se volvían locos con las chicas, que en realidad no tenían el único arte que tenían era el de la mimesis, ¿no? Pero bueno, en un momento ella conoce le aparece una figuranta que se convierte en su musa inspiradora. Empieza a haber como una conexión muy especial entre ellas, y entonces es como que la figuranta no toca el instrumento, pero lo imita tan bien que es como si fuera ella misma, ¿no? Hay una identificación muy fuerte entre ellas. Entonces se produce como una especie de bacanal musical, digamos, donde esta música estalla de placer sexual, digamos, porque escucha a los hombres que gritan y que se vuelven locos con todo eso. Pero esta compañera de aventura, digamos, cae víctima de su belleza y muere enferma, explotada por el novio, que era un proxeneta. Y entonces la fea intenta ser ella en el escenario, o sea, suplantarla y ser ella la que tome su lugar. Bueno, y aquí es el comienzo del fin. Bueno, ¿y dónde podemos ver esta obra, Sandra? Bueno, la obra está en Timbre 4, en México 3554. Está los domingos a las 16 y a las 17 horas. Dura menos de 60 minutos. Y bueno, realmente es un trabajo impresionante porque hay que hacer una atrás de la otra, ¿no? Sí. Y aparte con esa sin perder la, digamos, bueno, no me sale la palabra, la hilación. ¿La hilación? Sí, no baja en ningún momento la calidad del trabajo. Así que bueno, esta obra es maravillosa también. Yo la vi hace algún tiempo y ya tiene, creo que es la segunda temporada esta, bueno, no estoy tan segura, pero es una obra excelente, así que no se la pierdan. Gracias, Sandra, agradecemos mucho tu colaboración de hoy. Bueno, y cualquier cosa pueden entrar al blog, que es Teatro y otras yerbas, blogspot.com.ar. Bueno, nos volvemos a escuchar el sábado próximo. Dale, un beso grande. Gracias. Chao, nos vemos. Bueno, y antes de despedirnos, queremos comentar que salió una nueva edición de la revista Contraeditorial, que recomendamos muy calurosamente, dirigida por Roberto Caballero y Gustavo Cirelli.
Y también, digamos, como final, como broche de la charla con Edgardo, que todavía está acá con nosotros en el estudio, decir que el 17 de octubre a las 19 horas se inaugura en la Biblioteca Nacional una muestra sobre el Che. Desde un ángulo sumamente interesante, el Che Guevara como lector, las lecturas del Che. Así que invitamos a nuestros amigos oyentes a pasar por la Biblioteca Nacional y bueno, ponerse en contacto con la muestra. Se está terminando el programa, Edgardo. Se está terminando. Sí. Una bueno, vez más. Vendrá otro el ¿Seguro? Sábado próximo. Vendrá Confiamos. otro a sentarse aquí donde estoy yo. Y sí, pero vos de alguna manera vas a seguir estando así, como Bien, una bien, inspiración. sí, Realmente te cuando agradezco necesiten mucho, estar no solamente tu presencia, sino tu trabajo. Muchas gracias. Y tu compromiso, que es lo que el país necesita en este momento, comprometernos. Así es. Esperemos que sea así alentador como uno lo imagina, Sí. lo que viene. Bueno, gracias amigos, gracias a Alexander por su colaboración en la operación, y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Que tengamos una buena semana. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.